Lo que ocurrió ese martes por la mañana en la casa de Nariño nunca debería haber salido a la luz. Detrás de puertas cerradas, en esa mesa se enfrentaron tres hombres que determinarían el destino de Colombia. Uno era el presidente del país, otro el dueño de una de las petroleras más grandes del mundo, y el tercero. Allí estaba el verdadero shock. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo y si alguna vez has sido testigo de un acto de corrupción que de impacto. No estás solo en esto. Era un martes de octubre en Bogotá cuando la niebla matutina aún cubría los Queros orientales. Gustavo Petro se levantó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años de su vida. Su rutina era simple: café negro, revisión de prensa nacional e internacional, y preparación mental para otro día de batallas políticas que sabía que lo esperaban. Esa mañana era diferente. Su agenda marcaba una reunión a las 2:30 p.m. que su jefe de gabinete había marcado como asunto prioritario, energías. No sabía que esa cita cambiaría no solo su presidencia, sino la historia misma de Colombia. A las 2:25 p.m., el salón presidencial recibió a sus invitados: Eduardo Martínez Villarreal, de 58 años, CEO de Petro Global Corporation, una de las 5 compañías petroleras más poderosas del mundo. Alto, vestido con un traje italiano de $8,000 y con esa sonrisa que había aprendido a perfeccionar en 30 años de negociaciones multimillonarias. Junto a él, alguien que Petro no esperaba ver: Miguel Ángel Rodríguez, exministro de Energía durante el gobierno anterior, un hombre de 65 años que conocía cada secreto, cada concesión, cada vacío legal del sector petrolero colombiano. Señor presidente, dijo Martínez con esa calma que solo tienen quienes manejan fortunas incalculables, hemos venido a hacerle una propuesta que beneficiará enormemente a Colombia. Petro, sentado detrás de su escritorio presidencial, los observaba con la misma intensidad que había aprendido en sus años de senador investigando la parapolítica. Algo en el tono de Martínez le activó todas las alarmas. Los escucho, respondió simplemente. Rodríguez abrió un maletín de cuero negro y sacó una carpeta gruesa. Presidente, como usted sabe, su gobierno ha sido muy, ¿cómo decirlo?, problemático para las inversiones petroleras. Sus políticas ambientales están frenando proyectos que podrían generar millones de empleos. Martínez interrumpió con suavidad. Lo que mi colega quiere decir es que podemos encontrar un punto medio, un equilibrio entre sus ideales ambientales y la realidad económica de Colombia. ¿Qué harías tú si recibieras una visita así? ¿Escucharías la propuesta completa o pararías la reunión inmediatamente? Comparte tu opinión en los comentarios. La temperatura en la habitación parecía haber bajado varios grados. Petro conocía muy bien esta danza. Había visto cómo se compraba la voluntad política durante sus investigaciones sobre corrupción. Sabía que las palabras elegantes siempre precedían a las propuestas sucias. Vayan al punto, dijo Petro con esa firmeza que caracterizaba sus momentos decisivos. Martínez sonrió más ampliamente. Muy bien, somos hombres de negocios, así que hablemos de negocios. Señaló hacia Rodríguez, quien desplegó un documento sobre el escritorio presidencial. Esto es un contrato de consultoría internacional, explicó Rodríguez. Su fundación política recibiría $500 millones en los próximos 4 años para proyectos de desarrollo sostenible. El único requerimiento es que su gobierno apruebe 3 concesiones petroleras específicas en el Putumayo y Casanare. El silencio que siguió fue ensordecedor. Petro miró el documento sin tocarlo, como si fuera un artefacto radioactivo. Sus ojos recorrieron las cifras: $125 millones por año, distribuidos en pagos trimestrales, a través de una compleja red de fundaciones internacionales que harían prácticamente imposible rastrear el origen del dinero. 500 millones, murmuró Petro, dejando que cada palabra flotara en el aire. Correcto, confirmó Martínez. Y esto es solo el primer paquete. Si la relación funciona bien, podríamos estar hablando de inversiones por más de $2,000 millones en los próximos 8 años. Rodríguez se inclinó hacia adelante. Presidente, piénselo, con ese dinero podría financiar todos sus programas sociales: pensión universal, reforma agraria, educación gratuita. Todo lo que prometió en campaña, sin tener que pelear con el Congreso por cada peso. En ese momento, Petro comprendió la genialidad diabólica de la propuesta. No le estaban ofreciendo dinero para su bolsillo personal. Le estaban ofreciendo los recursos para cumplir todas sus promesas de campaña.
Era la tentación perfecta para un líder que genuinamente quería transformar su país. ¿Y qué implican exactamente esas concesiones? Preguntó Petro, aunque ya intuía la respuesta. Martínez intercambió una mirada con Rodríguez antes de responder. Nada dramático, solo flexibilizar un poco los estándares ambientales en zonas específicas. Son áreas que ya tienen cierto nivel de intervención industrial. Zonas que incluyen territorios indígenas protegidos, añadió Petro, demostrando que había hecho su tarea. Detalles técnicos que se pueden resolver con las comunidades locales, respondió Rodríguez con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Has estado alguna vez en una situación donde hacer lo correcto significaba renunciar a algo que realmente necesitabas? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos tu experiencia. Petro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la Plaza de Bolívar. Desde allí podía ver la catedral, el Congreso, y a cientos de ciudadanos comunes que transitaban por el centro histórico de Bogotá. Cada una de esas personas había votado por él esperando un cambio real, una Colombia diferente. Los números danzaban en su mente. $500 millones. Con esa cantidad podría dar pensión digna a 2 millones de ancianos, construir 50,000 viviendas sociales, crear 100,000 empleos rurales, financiar becas universitarias para 250,000 jóvenes. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente, sin voltear hacia sus visitantes. Lo es, confirmó Martínez, y es una oferta limitada en el tiempo. Necesitamos una respuesta antes del viernes. Petro se volvió lentamente. Sus ojos tenían esa intensidad que sus colaboradores habían aprendido a reconocer cuando estaba a punto de tomar una decisión irrevocable. Tengo una pregunta, dijo con calma mortal. ¿Cuántas veces han hecho esta misma oferta a otros presidentes latinoamericanos? El color desapareció del rostro de Rodríguez. Martínez mantuvo su sonrisa, pero algo había cambiado en su expresión. No entiendo la pregunta, respondió Martínez. Si la entiende, replicó Petro. ¿Cuántos presidentes han aceptado ofertas similares? ¿En Venezuela? ¿En Ecuador? ¿En Brasil? El silencio confirmó lo que Petro ya sabía. Esta no era la primera vez que estos hombres compraban gobiernos. Señor presidente, intervino Rodríguez nerviosamente, nosotros solo queremos. Ya sé lo que quieren, lo interrumpió Petro. Quieren que venda la soberanía de Colombia por un puñado de dólares. Quieren que traicione a las comunidades indígenas que protegieron esas tierras durante siglos. Quieren que me convierta en otro presidente comprado. Martínez se puso de pie, su máscara diplomática finalmente cayendo. Presidente Petro, creo que no entiende la realidad económica de su país. Colombia necesita inversión extranjera. Sin nosotros, su economía se hundirá. ¿Sabe qué necesita realmente Colombia? Respondió Petro, caminando hacia ellos. Necesita líderes que no estén en venta. Lo que Petro hizo a continuación sorprendió incluso a sus visitantes más experimentados. En lugar de simplemente rechazar la oferta, tomó el documento del escritorio y lo rompió en pedazos frente a ellos. Caballeros, dijo mientras los pedazos de papel caían al suelo, Colombia no está en venta. Nunca lo ha estado y nunca lo estará mientras yo sea presidente. Rodríguez intentó una última maniobra. Presidente, está cometiendo un error histórico. Con ese dinero podría cambiar a Colombia para siempre. Tiene razón, respondió Petro con una sonrisa que no habían visto antes. Puedo cambiar a Colombia para siempre, pero no vendiendo su futuro sino protegiéndolo. Martínez cerró su maletín con movimientos bruscos. Esto no termina aquí, presidente. Hay otras formas de hackear negocios en Colombia. ¿Es una amenaza? Preguntó Petro, mirándolo directamente a los ojos. Es una realidad, respondió Martínez mientras se dirigía hacia la puerta. Cuando los dos hombres salieron del despacho presidencial, Petro se quedó solo contemplando los pedazos de papel en el suelo. Sabía que acababa de rechazar la solución fácil a todos los problemas de financiación de su gobierno. También sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, Petro convocó una rueda de prensa extraordinaria. Sin mencionar nombres específicos, contó al país sobre la oferta de corrupción que había recibido y rechazado. Hoy me ofrecieron $500 millones para traicionar los principios por los que ustedes me eligieron, dijo frente a las cámaras nacionales. Mi respuesta fue simple: Colombia no se vende. La reacción nacional fue inmediata. Miles de ciudadanos salieron a las calles en apoyo al presidente.
Los hashtags #colombiano se vende y #petrodigno se volvieron tendencia mundial. Pero más importante que el apoyo popular fue lo que pasó 3 meses después. La Fiscalía Internacional reveló que Petro Global Corporation estaba siendo investigada por soborno en 5 países diferentes. Rodríguez fue arrestado con evidencia de transferencias ilegales por más de $2,000 millones. ¿Qué piensas de la decisión de Petro? ¿Crees que hizo lo correcto al rechazar dinero que podría haber financiado proyectos sociales? Comparte tu opinión porque tus comentarios enriquecen nuestra comunidad. 6 meses después de rechazar el soborno, Petro logró aprobar su reforma fiscal a través del Congreso, generando recursos legítimos para sus programas sociales. La pensión universal se financió con impuestos a las grandes fortunas, no con dinero sucio de petroleras corruptas. El mensaje había sido claro. En la Colombia de Petro, el poder político no tenía precio. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite recordar que la integridad no es negociable. Suscríbete para más historias que nos muestran que los principios pueden vencer a la codicia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has sido testigo de un acto de corrupción? ¿Qué harías tú en el lugar de Petro? Porque al final todos tenemos un precio. O eso crean ellos.